¿Por qué nos enamoramos de las ciudades? Serán los paisajes que quedan grabados en nuestras retinas y fotografías, la calidad de vida, sus universidades, escuelas u ofertas laborales, el sistema de salud, la arquitectura particular que reconocemos al instante en una escena de película, su historia y su rol, tal vez, en la historia de un país. ¿O será que al viajar tenemos otro humor, otra perspectiva? Apreciamos ese clima perfecto que no tenemos en donde vivimos. ¿Será la compañía con la que estamos o la gente que conocemos en esas ciudades? Esos momentos en los que nos sonríen al subirnos a un ómnibus o al traernos un café, o incluso las charlas espontáneas con desconocidos. El idioma. Definitivamente todos tenemos nuestro punto débil por un acento en particular. La cruza de dialectos, los inmigrantes que entretejen la diversidad de voces e identidades y los colores más vibrantes. La música, los sonidos, hasta las sirenas aguantamos en las ciudades que amamos. La disponibilidad de un producto que ansiamos, tal vez, que no se consigue en todos lados. Los paseos de compras, los olores, aromas, su comida, el plato clásico. La vida nocturna, los horarios, el transporte público. La vida de día, sus parques, los circuitos para pasear, andar en bicicleta, hacer deportes. Y seguro sus equipos competitivos, las rivalidades, los trofeos, los fans. Siempre hay algo para identificarse, para admirar o criticar. A algunos les toca vivir en un lugar no tan deseado y vacacionar en los que más se ansían. A otros vivir en su lugar de ensueños. Yo, que creí que jamás me iría de Buenos Aires, mi lugar ideal, hasta que le declaré mi amor a Nueva York, terminé unos años después mudándome de Nueva York a Boston. Y Boston tiene de alguna forma un poco de todos aquellos elementos que pueden enamorarnos de una ciudad. Confieso que idealizando a Nueva York no es fácil llegar a Boston, pero con el tiempo se aprende a quererla. Es que Boston tiene algo un tanto invisible que es muy fuerte. Nocturno en Whisky, episodio 11. Estoy nada menos que con Alberto Vasallo III, CEO del diario El Mundo Boston, personalidad de los medios y una de las caras principales de los latinos de Boston. Bienvenido. Gracias, Pablo. Gracias por tenerme esta noche, una noche muy bonita en mi ciudad preferida, Boston, Massachusetts. Nacido y criado en Boston, pero sí. El diario, con una fuerte historia familiar, se distribuye ya en varias ciudades del estado. Boston es fuerte, decía, y Boston Strong, creo, representa un poco a todo Massachusetts. Me pregunto cómo definir y cómo ves el concepto de Boston Strong. Yo hablé hace 1 año y medio en un TED Talk y precisamente el tema era sobre la ciudad de Boston, porque tanto quiero y amo esta ciudad que ya mis amigos me dicen Mr. Boston, señor Boston. Y en esa charla hablé de mi odisea personal con respecto a lo que es la ciudad de Boston y la diversidad. Obviamente te lo dijo, yo nací aquí y me crié, yo soy bostoniano, yo soy americano, pero de padres latinos. Mi papá es cubano, mi mamá es del Ecuador,
Mi hija es mitad dominicana, mis amigos son puertorriqueños, dominicanos, argentinos, colombianos. Eh, He tenido novias de todos esos países. Entonces, eh, cuando usted me dice Boston Strong, yo te digo que Boston Strong para mí significa como el lema de unidad que tiene esta ciudad después de lo que nos ocurrió con en el maratón de Boston, el bombardeo, el incidente que hizo noticias internacionales. Uh-huh. Esta ciudad se unió sin importar raza, nacionalidad, religión, y tenemos esa conexión. El que ha vivido en Boston por los últimos años conoce ese lema, Boston Strong, que nos une. Quiere decir una ciudad fuerte y yo siempre le agrego una ciudad unida. ¿Cómo fue el impacto del atentado en la maratón en tu vida y en la vida e identidad de la ciudad? Porque en realidad no es que de golpe apareció la fuerza y la unidad. Boston siempre fue fuerte. Aún hubo un gran cambio después del atentado y me pregunto qué opinas. No, es un momento que nunca me olvidaré. Me acuerdo como la generación pasada mía dice que todo el mundo se acuerda de dónde estaba cuando asesinaron a Kennedy. Para los un poquito más jóvenes, todo el mundo dice que nunca se olvidarán dónde estaba y qué estaban haciendo cuando el avión en 9/11 estrelló en las torres. Bueno, también nunca se me va a olvidar el día ese, 13 de abril, o 15, pero 13 de abril, aquí en Boston, Massachusetts. Estaba en la oficina cuando comenzó eso, que uno no sabía lo que estaba pasando, pero que por otro lado también sirvió de unir a una ciudad que, a pesar que tú dices que estaba unida, no había pasado nada marcado para vernos todos como una ciudad, uh-huh. Porque en ese momento todos éramos bostonianos esa semana. Una de las caras principales que surgió como un héroe era un señor costarricense, un latino, el hombre del sombrero, uh-huh. Carlos Redondo. Hubieron policías negros, blancos, familias de todos países, muchas, como el maratón siempre atrae a personas de diferentes países, una diversidad de personas que se encontraron no solamente en un momento difícil, pero después de una ciudad súper diversa, se unió y se sintió hasta cierto punto como una hermandad en la ciudad, muy palpable, muy palpable. Sí, de hecho, creo que el concepto ese, que también no es casualidad que se usa la palabra strong, fuerte, uno puede ver la fuerza que tienen los también equipos competitivos de Boston. Uno puede ver a la gente, no importa que haya 10 grados bajo cero con nieve, la gente se levanta temprano y va a hacer deporte. Creo que es como un doble concepto, ¿no? El tema de ser fuerte y estar unidos. Sí, Boston, muchas de las características que hablaste, cuando empezaste a hablar de las ciudades, obviamente la que me vino a mente es la ciudad mía, Boston, pero el deporte, las universidades, esa vida universitaria que nos mantiene eternamente joven, porque se gradúan, pero después entra una clase nueva que van a pasar 4 años de su vida aquí. Muchos vienen, otros y regresan a su casa, otros se quedan. Otros llegan aquí a Boston para estudiar, se enamoran, se casan y hacen su futuro aquí. Y otros regresan a sus países, su estado, y donde quiera que yo voy y digo que soy de Boston, me encuentro que alguien o que ha estudiado aquí, o conoce a alguien que ha estudiado, o conoce a alguien que ha venido a los hospitales de acá, porque es una de esas ciudades donde tenemos la suerte de tener las mejores universidades, los mejores hospitales, y yo digo, los mejores equipos del béisbol, fútbol y el básquetbol también. Tu segunda casa, el Fenway Park. Sí. Quiero saber, y tal vez sea un poco la respuesta, pero quiero entender más por qué, porque también puede ser TD Garden, Foxborough, pero hay algo mágico con el Fenway Park. Y ya que estamos, te digo,
Felicidades atrasadas por el premio Roberto Clemente del 2016. Llego solo 4 años tarde a felicitarte. No, no, no hay Oh, problema. y te digo, ya que estamos, el alcalde de Boston, y le voy a contar a los oyentes, Marty Walsh, te otorgó el honor de que el 28 de febrero es el Alberto Vasallo Day. Se ve que te quiere porque si te lo da un día más tarde, lo festejarías cada 4 años. Sí, sí, sí. Sí, no, me identifico mucho con la ciudad porque, para regresar a la pregunta tuya, ¿por qué Fenway, diferente a los otros estadios Ujú. donde tenemos... Mira, Fenway lo tengo grabado desde muy pequeño. El béisbol y ese parque me hace una conexión con mi papá, con mi tío, con mis primeros, cuando uno se enamora del deporte, ir a Fenway como es afuera en el verano. Sabes que aquí la temporada del fútbol es fría y no muchos hispanos. El básquet es muy bonito, me encanta, pero es bajo techo, no Ujú. tiene la grama verde, el olor de los hot dogs. Y entonces eso se me quedó grabado. Y por cierto, lo que hace fue muy especial fue porque ahí a los 13 años fue cuando comencé mi carrera periodística. Mi papá a los 13 años me retó a escribir una columna en el periódico en español. En eso entonces, acuérdense, yo soy americano, yo nací en Boston, mi primer idioma no es el español, es el inglés, y me retó a empezar a escribir una columna en español de deporte y el premio, o sea, la forma que me enamoró para hacer eso es que me iba a sacar una credencial de Claro. prensa para poder ir al estadio y entrevistar a los jugadores en vivo ahí, de tú a tú. Y ahí fue donde empezó este Ah, enamoramiento con el equipo. ujú. Que Los de hecho tres, a mí me pasó con el Fenway Park también, que es como decís vos, la sensación más cercana que yo tengo a cuando yo iba a ver fútbol, el fútbol, lo que acá se le dice soccer, el fútbol en Argentina. Es esta sensación de el aire libre y el olor de la comida y la llegada al estadio caminando afuera, que no es lo mismo que cuando uno va a otros estadios. Pero es verdad también que Fenway Park tiene mucha historia. Yo vi ahí tuve el placer de ver a Pearl Jam y Eddie Vedder, que es un fanático de béisbol, se pasó cerca de 10 minutos entre dos canciones hablando de un partido que él vio en Fenway Park. ya, Creo que todos tienen recuerdos imborrables de ese lugar. claro. No, entonces de allí comenzó lo que diría yo el inicio de lo que se convertiría en una ya relación de negocio con el equipo, con los Medias Rojas, el equipo. Y hoy en día el mundo y los Medias Rojas tienen una relación única en los Estados Unidos. Ujú. Es el único medio que tiene ese tipo de relación íntima con un equipo profesional, porque claro, lo cubrimos como todos los medios, pero realizamos eventos conjuntamente, trabajo con ellos en ciertos niveles de cómo llegar a la comunidad hispana, le instalamos los juegos en español para la narración, y es una relación que en realidad nació por ese amor y mi interés de niño. Yo dije, no, yo tengo que de alguna forma ser parte de esta organización. El, eh, Estoy viendo un comentario de Mariano que dice que los Yankees se la bancan más. Está pinchando, ¿no? Sí, 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 sí. Los Yankees, mira, eso es algo interesante porque yo diría, obviamente en Argentina y en Inglaterra, las rivalidades de fútbol son increíbles, o sea, Totalmente. y reconozco que las rivalidades del fútbol son 10 veces más grandes que las americanas porque el fútbol es global, o sea, tienen fanáticos de todos los países y es mucho más intenso. Uh, pero aquí como a veces creemos que Boston es el centro del universo, decir Yankees o tener una camisa o una gorra de los Yankees cerca de uno le da como
no sé, una repugnación biológica, una Claro, reacción sucede. biológica. Sucede en todos lados. Exacto, pero especialmente contra los Yankees. Aquí no, en mi casa nunca vivirá un fanático de los Yankees, no bajo mi techo. El, voy a pasar a tomar algo. Me voy a meter un ratito en el mundo del whisky y tengo un whisky muy especial acá, porque lo que voy a tomar es un whisky escocés de la destilería Highland Park. Y el Highland Park ellos lanzaron lo que le dicen Single Cask Series, que es una serie de whiskies sacados de una sola barrica. Y lanzaron botellas especiales en diferentes partes del mundo. Y yo tengo en mis manos algo que quería aprovechar con la temática hoy, que se llama Highland Park The Commonwealth, que lanzaron esta botella limitada solamente para Massachusetts. Y esta botella es una botella de 12 años, está añejada en American Oak porque, y que ha contenido Jerez. Y es interesante porque hay mucho Jerez, o la mayoría de las botellas de whisky que se encuentran, que fueron añejadas en barricas que antes contenían Jerez, suelen ser de roble español, de lo que le dicen el roble europeo. Y en este caso Highland Park usó un American Oak, así que doble homenaje. Solamente 571 botellas en esta edición limitada y no es para cualquiera porque tiene 64.8% de alcohol, Oh, que es terrible sabiendo que el whisky se considera whisky cuando llega al 40%, no menos del 40% de alcohol, pero 60 y pico es mucho. Así que lo voy a tomar. Y en tu caso vamos a tener que decirle a la gente la noticia, que no tomas whisky. no, no, cuando me invitaste te dije, me encanta todo, pero acuérdate que yo estoy siempre saliendo, pero la gente se sorprende que yo no bebo alcohol. No es nada en contra del whisky, es que no bebo alcohol. Y la gente se sorprende porque si eres de Boston ya a veces me conoce, porque obviamente me he criado aquí, ya yo tengo 50 años de edad, o sea, no soy un niño joven, ojalá fuera, pero no lo soy. Y me he criado básicamente en el ambiente de periodismo, pero también de los clubes, las discotecas, los espectáculos. Y ya la gente sabe, pero cuando primeramente me conocen, digo, no, yo no bebo alcohol. Um, y me dicen, bueno, ¿por qué te estás recuperando? ¿Fuiste alcohólico? A ver, dije, no, lo que pasa es que mi papá era promotor de espectáculo y yo tuve una educación muy de cerca con mi papá. Mi papá me enseñó mucho del negocio desde chiquito. Tal, y de la misma forma que me obligó a empezar a escribir la columna para yo mejorar el español por escrito, me tiró en la radio para mejorar mi español, pero también siempre me traía a las reuniones de negocio. Y él como promotor, porque así también él así pagó la universidad mía, eh, él hacía bailes, shows, discoteca y todo, y a los 16, 17 años yo estaba trabajando con él, pero él siempre me prohibía beber. Me decía, no. Claro, el que trabaja en la noche no toma whisky. Exacto, exacto. Entonces, ya cuando llegué a los 21 años y cuando legalmente podía, lo probé y dije, what's the big deal? ¿Cuál es? Ya, yo me acostumbré sin esto. Y se hizo con eso y me di cuenta que vaya, no lo necesitaba. Y ya a esta edad, mi sistema no está adaptado Claro. para beber el alcohol, ya con medio trago. Primero, no tengo el gusto como lo tienes tú. O sea, los que están escuchando, yo siempre, hasta cierto punto, tengo esa envidia, o no envidia, pero es una curiosidad. Sí, y te lo pregunté el otro día. O sea, ¿cómo ustedes han desarrollado el sabor y pueden distinguir entre
este tipo de whisky, este tipo de scotch, este tipo de vida. Yo no tengo nada de eso. No hago esa diferencia en ningún tipo de alcohol porque nunca lo desarrollé. Y si vas a un bar, me imagino conoces mucha gente a la noche. Sí, no, los bartenders ya saben, si estoy hablando con una amiga o una muchacha o algo y quiero invitar y ella quiere un trago o un whisky, ya los bartenders saben que a ella le sirven el whisky y a mí en el mismo vasito me ponen agua sin alcohol y yo me hago el que es El que un estás whisky, tomando o vodka, algo. vodka o algo transparente así. Así es whisky, me ponen un poquito de té o algo que se parece. Ah, Es siempre bueno conocer a los bartenders. Ahora, sí. ¿alguna, digamos, fascinación con algo más? ¿Algún tipo de tragos o comidas? Bueno, Hamburguesas y milkshakes. mira, como buen americano, obviamente que me encanta la comida y cuando fui a Argentina lo que más comí fue bistec porque me encanta la carne y ahí es el mejor lugar en el mundo. Pero honestamente, y me encanta, por cierto, la comida cubana, que es mi preferida de la latina, del Caribe, pero yo soy como un connoisseur, me encanta probar diferentes tipos de Oh, pizza wow. y no es que no me gustan las pizzas de las cadenas como Domino's o Papa Gino, me gusta ir a los diferentes establecimientos independientes y en Boston y en Nueva York, como tú sabes, Pablo, es la meca para la pizza en el Northeast. Entonces, a veces está esa rivalidad también, quién tiene la mejor pizza. Sí, Boston, tengo Nueva un York. amigo que jura por New Heaven. Ya, exacto, En- exactamente. ¿Qué recomendás entonces? Tengo gente diciendo que quieren volver a escuchar cosas, quieren volver a escuchar el tema de los deportes, pero vamos a meternos un poco más en Boston antes de, no sé si vamos a tener tiempo para volver al deporte, pero ¿qué recomendás entonces? Lugares de esos que son solo para los locales, esos que un turista se entera de casualidad, ya sea pizza o ya sea hamburguesas. Claro, como te dije, como la pizza a mí me encanta, pero las que más me gustan son de lugares independientes. Hay una por Revere que se llama Noni's Pizza, Noni, como le dicen, como los argentinos le dicen la nona a la Ujú. abuela, Sí, sí, sí. los italianos le dicen Noni, y es Noni's Pizza. Ese es número uno para mí, pero nadie lo conoce. Es chiquitico, lugar pequeño. Es más, es nada más que takeout, es nada más que para llevar la comida, no hay ni dónde sentarse. Y también lo interesante de ese lugar es muy poca variedad en el menú. No creo que tienen sándwiches, no tienen ciertas cosas, pero pizza sí. Y ese lugar yo lo recomiendo hasta lo último. Otro lugar que me trae nostalgia, porque más que hay uno nada más, me encanta un lugar que se llama en Jamaica Plain, Rizzo's Pizza. Y Ujú. Rizzo, por cierto, los dueños son argentinos. Los conozco desde que tengo 5 o 6 años, y hacen una pizza ahí que esa pizza tú me la das en cualquier parte del mundo sin yo saberla y yo te dije, esta pizza es de Rizzo's porque tiene un sabor súper, no solamente original, pero grabado en mí, tal y como quizás tú tienes el gusto de un whisky grabado que te lo pueden dar y tú lo puedes identificar, ese whisky de donde sea. Yo te puedo identificar la pizza de Rizzo's que viene de Jamaica Plain en cualquier parte del mundo. Hablando de JP, el, hay un lugar muy bueno para tomar whisky ahí que se llama The Haven y, y es bastante recomendable. Es escocés. Y el otro lugar que me gusta también en Boston para tomar es el bar The Last Hurrah, adentro del Omni Park Hotel, cerca del Boston Common. Ahí en el medio de Boston está este barcito donde son especialistas en whisky y te atienden con los taxidos y al estilo antiguo. Muy interesante. Eso es en el Omni, ¿right? En el Omni, ¿sí? En el Back Bay. Sí, al lado, cerca del Prudential. Claro, totalmente. Yeah, ok. Y dicen acá que si probás pizza en Argentina te volvés loco. A veces es un error concentrarse solo en carne cuando uno va a Argentina.
claro, El- pero hay que aprovechar también. O sea, ¿verdad? el- Hablábamos en el episodio 9 con Mariano Weschler sobre la transformación digital y me gustaría volver un poco a los tiempos actuales y en cómo se adaptó el diario El Mundo Boston a la pandemia, aprovechando toda esta parte digital. Claro. Ya antes de la pandemia, la empresa ya había dado un giro de ir más, o sea, construir más, presentar mucho más contenido uh, en las redes sociales, en una forma digital. También teníamos eventos, los eventos eran nuestra bread and butter, como dicen, ya había superado el ingreso de publicidad en el periódico y ahora con la pandemia lo que ha pasado es que en realidad ha acelerado los planes que teníamos. De todas maneras, el plan era ir hacia una dirección mucho más digital, no, tratar de ser el último periódico en desaparecer. Esa era la meta mía. Yo se lo decía a los americanos, y decía, yo voy a ser the last man standing porque tengo el producto impreso en la sangre, pero soy moderno y reconozco que cada día menos y menos personas van a leer un periódico. Mi hija tiene 21 años y no sé si en su vida ha leído un periódico, pero te aseguro que nunca lo va a leer en el futuro. O sea, ya esa generación yo la tengo perdida y por ende empezamos a usar los conocimientos que teníamos, porque yo tengo ya 26 años en Canal 7 aquí en Boston, y entonces yo entiendo lo que es el visual, el mensaje, y empezamos hace 5 o 6 años a empezar a producir mucho contenido visual, muchos videos, un archivo mucho de video. Y el staff, obviamente, adaptándose a eso. Entonces, Claro. cuando comenzó esto, ya nos dedicamos full a todo eso y en este momento estamos prácticamente construyendo lo que yo llamo como un canal digital donde en cualquier momento dado te montas ahí el Mundo Boston en Facebook y verás muchas intervenciones de diferentes personalidades haciendo diferentes reportajes. Yo tengo mi fuerte, tengo otras personas que están en la calle, hay un señor Víctor Hugo Rodríguez que tiene un alcance increíble con su informe económico. Lo menos que yo me esperaba es que, y cada uno, hay un dicho que todos los días uno aprende algo. La cantidad de hispanos que hablan solamente el español con un apetito para entender y saber más sobre las finanzas y el sistema aquí de los Estados Unidos, los mercados, la bolsa, cómo le afecta, cómo uno puede invertir. Yo pensaba que eso iba a ser aburrido y es tiene unos seguidores increíbles, los números de los metrics de él, increíble, increíble. Un diario puede tener tanto responsabilidad moral como poder de influencia, vía editorial o como sea. Me pregunto cómo se balancea eso en un mundo cada vez más polarizado. El tema de la grieta, el tema de lo que acá en Estados Unidos se le dice de cancel culture. Bueno, honestamente, tenemos la política de la empresa y creo que es un poquito única hoy en día. Lo que originalmente era usual, ahora se ha hecho la excepción. Me explico. Siempre la meta de nosotros ha sido de mantenerlos en el medio, de ser lo más neutral posible. Hoy en día no es sin ningún secreto que los medios de comunicación, por lo menos en los Estados Unidos muchos, están parcializados o para la izquierda o la derecha. Fox para la derecha, CNN para la izquierda, los periodistas, los artículos. Hoy para mí se me hace difícil leer un artículo que no, de alguna forma yo veo a dónde se inclina el autor. Entonces, dado eso, he tratado por lo más posible es mantener el mundo en el medio, en el centro. Y a veces es difícil, porque, y en la persona mía, por ejemplo, en las redes sociales mías, en eso yo no comento, pongo
trato de nada más que poner los dos lados de la cara, pero a veces es difícil porque entonces lo que pasa es, tiene ambos lados quejándose de ti, porque tiene los dos lados creyendo que tú estás del otro lado, porque no estás, como no estás totalmente del lado de ellos, o no te identificas con el lado de ellos asumen, bueno, entonces tienen que estar con el otro lado. Y eso me pasa a mí aquí con mis amigos liberales y con mis amigos republicanos. Mis amigos republicanos me dicen, ay, tú eres otro de esos periodistas izquierdistas, liberal, no, tú no entiendes que no vamos hacia el comunismo. Bueno, no, no es así, yo no soy, no pienso así. Entonces me voy al lado de los izquierdistas, mis amigos liberales. Ah, no, lo que tú eres un republicano. Seguramente vas a votar por Donald Trump y seguramente te identifica más con la derecha extrema. Y usted es anticomunista porque es cubano y usted seguramente, tú sabes, empiezan por ahí. Sí. Entonces, pero la realidad es que no, yo estoy en el medio y gracias a Dios, el mundo a través de 48 años no hemos tenido nunca ni una protesta, ni un reclamo, y no es fácil mantener esa neutralidad. Y hasta ahora vamos a tocar en madera o a buscar madera. No hemos tenido sinceramente, Pablo, ningún roce en la comunidad y no espero tenerlo aún este ambiente súper hostil, porque ya hemos aprendido a navegar eso. Mi staff lo sabe y le digo, por favor, lo último que yo quiero es que ustedes escriban algo que no se me pase a mí, no, sin editar, lo que sea, y que aparezca que estamos tomando una posición, Claro. porque podemos hacer eso. ¿Sentís que hay temas que... Me preguntan acá si sentís que hay temas que no puedas tocar o que preferís evitar o que es más ahora que nunca, que pueden ser tan delicados que va a ser casi imposible informar estando en el medio. No, porque acuérdate que si presenta ambos lados de la moneda, y eso ya se ha convertido en un arte. Así que cualquier tema, escoge cualquier tema y hay personas de un lado y del otro. Uh-huh. Y la justificación que yo uso, y no es justificación, es la filosofía, es que hay dos argumentos siempre, siempre, una riña, en una discusión. Y si tú presentas los dos, la idea mía es presentar los dos y que los oyentes, los seguidores, los que lean, los televidentes decidan. Por ende, en la televisión, en el Canal 7, a mí me encanta, no es que me encanta tener a dos políticos opuestos que están en medio de una campaña y yo siempre había logrado tenerlos en el mismo show, en la misma mesa, yo en el medio, y yo podía conducir, no un debate, pero una conversación, y te lo juro, me sentía bien cuando los dos me decían, muy bien hecho, lo manteniste balanceado, no te parcializaste y cuando quieras lo puedes hacer. Y a veces eran dos personas que nunca lo habían hecho por miedo de que se iba a parcializar o no que se ha hecho. Y yo lo he podido hacer, así que me gusta ese rol, como tú dices, me gusta ese rol. Trabajas mucho también con la comunidad latina de Boston, no solo por tener diario en español, sino proyectos como Milagros para Niños, el Family Day en Fenway. ¿Cómo es diferente el latino de Massachusetts? ¿Es diferente al latino de otras partes del país? ¿Se hace bostoniano o latinoamericano tiene ciertos rasgos que es lo mismo en cualquier lado? No, mira, te voy a decir algo. La comunidad latina, que es lo que te estás refiriendo aquí en Massachusetts, es muy diversa. Si vamos a Miami, vemos que allá dominados por los cubanos. Si nos vemos para la parte oeste del país, vemos que en California los mexicanos dominan en términos de número. Boston es una mini versión de Nueva York, pero hasta inclusive más especial, porque aquí te encuentras personas, bueno, dentro de la comunidad latina, que representan a todos los países, todos los 22 países que hablan español. Y por ende, estar cubriendo esta comunidad, he podido aprender un poquito de todo. Yo siempre a mis amigos americanos, cuando entramos en discusiones de esto y lo otro, yo le digo, no, pero amigo, tú no sabes hablar español. Si algo te pasa aquí en los Estados Unidos, tú no sabes hablar español. Tú no sabes hablar español. Si algo te pasa aquí en los Estados Unidos, tú no sabes hablar español. Si algo te pasa aquí en los Estados Unidos, tú no sabes hablar español. Si algo te pasa aquí en los Estados Unidos, tú no sabes hablar español.
tú te tienes que ir para Inglaterra, o sea, las opciones suyas son más limitadas. Yo tengo por lo menos 22 países y un país en Europa que yo me puedo entrar y asimilarme y nadie se da cuenta que soy extranjero por el hecho de conocer. Mira, yo he estado en Argentina, Chile, el Ecuador, Perú, y me encanta cada país porque aprendo de cada país y como que me voy educando un poco sobre la cultura, la política, la historia de ese país y he sido como una esponja y Boston me ha permitido eso porque es tan variado, es tan variado. El, vos mencionabas de que Boston es como un mini Nueva York en algunas cosas y tengo una persona acá comentando que sigue insistiendo que Nueva York le gana no solo a Boston con los Yankees versus Red Sox, sino que también con la pizza. Oh, mira, hay una rivalidad, si están escuchando en Argentina, en cualquier país, las dos ciudades Sí. tienen una rivalidad. Muchos dicen que Boston tiene un complejo contra Nueva York, otros dicen que es de hace mucho, pero la realidad es, la realidad es que honestamente yo no tengo, obviamente, pero no me gusta la ciudad de Nueva York, no me gusta la ciudad de Nueva York. Yo prefiero Miami, Los Ángeles, donde quiera, pero a pesar de que es una ciudad parecida hasta cierto punto y está cerca, no sé, pero no me gusta Nueva York, así que el amigo que nos está hablando, María, sí. sí, sí, definitivamente usted y yo podremos tener una discusión por largo rato, porque se ve que usted es pro New York y yo soy pro Boston, y somos del campus diferente. A mí me costó que la llegada a Boston. Cuando yo me mudé, yo estaba en pleno conocimiento de la ciudad, tratando de adaptarme al mundo del cine, que es más grande que en Boston, y ya me había hecho fanático de los Yankees, conocía cada rincón y vine a Boston por trabajo de mi esposa y después me quedé yo también. Pero al principio costó y algo interesante que me pasó, que si me escucha un fanático de los Yankees va a creer que yo no soy de los Yankees. Algo que me pasó el año pasado, creo que fue el año pasado, creo, cuando los Red Sox eliminan a los Yankees, Sí, el año que los Red Sox salen campeones. sí. Fue con tal categoría que, más allá de que por momentos yo decía que ganen los Yankees, fue con tal categoría que ya hacia el final del último partido, yo miraba el partido y sabía lo que iba a pasar. Era merecido no solo que ganen los Red Sox, sino que salgan campeones hasta el final de la World Series porque hicieron una campaña excepcional. Y eso es algo que no me pasaría en fútbol en Argentina. No me importa quién merece, yo quiero a mi equipo. Pero acá aprendí a querer tanto a New York como a Boston. Pablo, si las personas saben de deporte, aquí en el 2004 pasó algo que nunca había pasado. Lo sé porque fue el año que me mudé a Nueva York. A mí Ah, me pasó algo. Cada año que salía campeón o algún equipo de Nueva York en los tres o cuatro deportes, yo estaba en Boston. Y cuando salía campeón Boston, yo estaba en Nueva York. Siempre pasa así. bueno, ya tú sabes lo que pasó en el 2004. Quiero recordarles al amigo lo que pasó en el 2004. Sí, 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 sí. El 2004 fue algo difícil de digerir para Nueva York. Exacto. A partir de ahí después también hubo una levantada. Creo que, refrescame la memoria, pero hace tiempo que los Red Sox no ganaban, ¿no? 86 años. Claro. 86 años habían pasado. O A sea partir que de ahí tomaron fuerza. sí, ese fue el momento, exactamente. Así que después de lo que dijiste de lo que estuvimos hablando sobre el diario, no sé si me animo a preguntarte cómo ves las elecciones. Sí, las elecciones se van a poner súper interesantes, quizás más controversial y más, bueno, difícil, porque indiscutiblemente en estos momentos en los Estados Unidos estamos viviendo
más allá de una diferencia política, pero una diferencia cultural, Uh-huh. un clash, culture clash, una confrontación cultural muy evidente. Y desafortunadamente, de la forma que yo analizo esto, y lo hablo con ambos lados, es que creo que los extremos de ambos campos están dominando la narrativa. Entonces hay un grupo muy grande de moderados, de personas que están más al centro, céntricos, que honestamente se sienten cohibidos, porque si dice algo, el otro campo lo acusa lo asocia con el extremo del otro, como yo te estaba hablando hace un ratico. Entonces, en estas elecciones va a ser difícil porque eh, ya no creo que hasta cierto punto, no creo que es Trump contra Biden, sino derecha contra izquierda. Y los que están en el centro van a tener que tomar, o sea, es una decisión súper, súper difícil porque es derecha extrema o izquierda extrema. No que Biden sea izquierdista, pero las fuerzas que están influyendo el Partido Demócrata y los movimientos. No podemos negar que es una fuerza, es un movimiento izquierdista y que eso amenaza a los que son más conservadores. Aunque odien a Trump, no se van a ver obligados a escoger entre lo que ellos quizás piensen mal y peor. Vamos a ver, muy interesante. Bueno, Alberto, se nos acabó el tiempo. Se vuela el tiempo y, como siempre, un gran placer hablar con vos. Y Igualmente. espero que nos veamos pronto y sin máscara. Llegará ese momento, llegará. ¿Ya? No, llegará una vacuna, llegará la ciencia y el ser humano, el cuerpo humano va a vencer este virus. Es difícil, es uno que va a cobrar mucho más vida, pero de que se va a acabar y lo vamos a vencer es indiscutible. La pregunta es ¿cuándo? Muchas gracias. Con ustedes estuvo Alberto Vasallo III. Gracias, Alberto. Un abrazo. Igualmente, cuídate, Pablo. ¿Cómo se puso la gente en los comentarios, eh? Justo hablábamos de izquierda, derecha, fanatismo y saltaron todos. Bueno, semana próxima a las 23 de Boston, como siempre, medianoche Argentina, 5 de la mañana en España. Un abrazo a Alan, Mariano, Ariel, los comentaristas de la noche. La semana que viene va a ser un programa bien whiskero. Tenía mucha ganas de hablar con Alberto, así que no me importó que no tome whisky, pero el próximo invitado es whisky puro. De nuevo, un abrazo a Albert. Gracias a los que escucharon. Y será la semana próxima, Nocturno Whisky.